a continuar con la lección 14 para que no nos atrasemos mucho. Vamos a mandárselos. Yo me comprometo, mañana me lo voy a pegar a Wilson todo el día del celular hasta que les envíe el test para que lo puedan terminar y para que lo hagan en su casita. Incluso lo pueden empezar de nuevo, ¿cierto? Recuerden, lo inician de nuevo más concentrados, con más calma, lo hacen con más concentración, despacio, reflexionándolo más. Y recuerden que ahí van a sumar al final el número de letras, cuántas A, cuántas B, cuántas C y cuántas D, y el test te dice al final. Si la mayoría fueron A, eres, por ejemplo, sanguíneo. Si fueron B, eres colérico, y en fin. Entonces ahí mismo el test te explica los resultados y habla de cada uno de los temperamentos también, que es muy bueno conocernos, le da a uno muchísimas luces sobre su personalidad, sobre cuáles son nuestras fortalezas para potenciarlas y cuáles son esas debilidades que debemos empezar a moldear con nuestro carácter. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, bueno, una aclaración importante que hay que hacer. Resulta que usted hizo el test y son 40 preguntas y 35 le dieron A. O sea, usted es un sanguíneo más sanguíneo, pues un sanguíneo puro casi. No se vaya a preocupar, no se vaya a desesperar. Como que no, yo soy un sanguíneo, entonces tengo esto y esto y esto, entonces esto ya no lo puedo cambiar, estoy inclinado a la superficialidad y a los pecados de la carne y no sé qué, nunca voy a ser santo. No, ojo, el temperamento influye en nosotros, nos condiciona, pero no nos determina, ojo con eso. O sea, es nuestra voluntad, nuestro carácter que puede transformar esas cualidades, ¿cierto? Y precisamente para eso lo conocemos, pero no es para decir, no, yo ya soy un melancólico, depresivo, mejor dicho, pesimista, yo no soy capaz de nada, en fin, no. El temperamento nos condiciona, influye en nuestra manera de ver la vida, de actuar, de pensar, pero no nos determina, o sea, no tiene la última palabra, ¿cierto? No tiene la última palabra, sino que yo conozco mi temperamento, pero con mi voluntad, con mi carácter y sobre todo con la gracia de Dios, porque no solo es cuestión de voluntad, sino ante todo con la gracia de Dios, lo puedo ¿qué? Moldear, lo puedo transformar. Importante esa aclaración. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, vamos a iniciar hoy la lección número 14. La lección número 14, que se llama la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es un temazo impresionante, eso nos da una palera a todos. La tibieza espiritual. Y para hablar de ese tema yo quiero comenzar leyendo una cita bíblica muy fuerte, por cierto. Los que trajeron sus Biblias, es Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, 3 al 5. Recuerden que Apocalipsis lo encuentran al final, ¿cierto? Resulta que el Apocalipsis lo escribió el apóstol San Juan. Y el apóstol San Juan, iniciando el libro, escribe un mensaje a cada una de las 7 iglesias. Había varias iglesias, digámoslo así, y el apóstol San Juan, o sea, Dios le revela al apóstol San Juan un mensaje para cada una de esas iglesias. En este capítulo, finalizando el capítulo 3, el Señor le habla a la iglesia de Laodicea, ¿cierto? Para ponerles un poquito en contexto. Y le dice lo siguiente, y yo quiero que escuchen bien atentos. El ángel de la iglesia de Laodicea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice el Señor, le dice, conozco tus obras.
ahí se lo escribe a la iglesia de la Odisea, pero obviamente esa palabra está escrita ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Y le dice, conozco tus obras, conozco tu conducta y sé que no eres ni frío, ni qué, ni caliente. Y oigan lo que dice, ojalá fueras frío o caliente, o sea, preferible que fueras incluso frío, pero como eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Qué expresión tan fuerte. Y más Dios, que es un Dios de amor, de ternura. Uno escucha a Jesús hablando en el Evangelio de misericordia, de perdón, de reconciliación, de que tu fe te ha salvado, sanando ciegos, curando leprosos, levantando paralíticos. Un Jesús que es amor y misericordia. Y qué palabras tan fuertes. Ojalá fueras frío o caliente, pero como no lo eres, te vomitaré de mi boca. Y aparte hasta desagradable, ¿cierto? O sea, uno piensa en vómito, ¿y a usted qué le produce? O sea, uno con solo sentir el olor le dan ganas de ¿qué? De vomitar. Es algo demasiado desagradable. Es más, cuando uno vomita, uno queda con una sensación horrible, con un olor, con una sensación que uno quisiera quitársela, arrancársela, pero no puede. ¿Y por qué el Señor dice, como eres tibio, te vomitaré de mi boca? Porque el agua tibia es ¿qué? Es vomitiva. Pues usted una agüita caliente, listo, o sea, bien. Una agüita bien helada para el calor y todo eso, para la sed, en fin, maravilloso. Pero que a usted le salgan con agua tibia, ¿a usted qué le produce el agua tibia? El agua tibia produce ganas de vomitar, es vomitiva, y por eso el Señor en el Evangelio dice, como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, a Dios no le gusta la tibieza, a Dios no le gustan los términos medios. Nosotros con Cristo tenemos que tomar una posición radical, o estamos o no estamos. O sea, o vamos del bando de Cristo o estamos del lado del mundo, del demonio y de la carne. No hay un punto medio en el que uno se pueda quedar. Uno no puede decir, no sabe, no responde. No, tiene que decir o sí o tiene que decir no. O dice, o estoy con Cristo o no estoy con Él. Es más, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesús le dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama, desperdicia. Es decir, o estamos con Él o estamos contra Él. O estamos con Él o estamos contra Él. El Señor detesta la tibieza, la aborrece profundamente. Y vamos a ver qué es eso de la tibieza y por qué Dios la aborrece y qué es ese mal que nos hace a nosotros. La tibieza es considerada una de las peores enfermedades espirituales. Una de las peores enfermedades espirituales. Es como una especie de cáncer para el alma que se la va comiendo progresivamente, que se va regando progresivamente y que es silenciosa. Porque eso es tal vez el mayor peligro de la tibieza espiritual, que uno no se da cuenta fácilmente que está en ella, sino que la tibieza te va llevando y cuando menos pensaste, ¡pum!, ya te cogió completamente, te comió, te tiene poseído, ya la tibieza te arrastró por completo. Por eso vamos a ver qué es la tibieza, cuáles son sus causas, cómo combatirla y para que aprendamos a detectarla si es que en algún momento hemos caído o estamos cayendo en tibieza espiritual. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, existen, empezando, hagamos como una diferencia de dos niveles de tibieza, ¿cierto? Digamos que hay un primer nivel que es como un nivel generalizado. Es un nivel generalizado, es decir, es como el nivel en el que se encuentra el mundo en general, todas las personas. Y esto se descubre muy fácilmente, o digámoslo, se sintetiza. Esa tibieza la podemos sintetizar en una frase que es muy común escucharla. Esa frase que dice, el que peca y reza, pero ¿cómo saben? El que peca y reza, no señores, el que peca y reza, peca, se condena. El que peca y reza no empata, pero el mundo nos ha hecho creer que el que peca y reza empata. Entonces hay muchísima gente que dice, no, yo voy, farreo el fin de semana,
tomo, me emborracho, hago tal cosa, o durante toda la semana peco, vivo mi vida común y corriente, relajado, pero eso sí, el domingo yo voy a misa. Yo soy católico practicante, oigan pues eso, y yo el domingo voy a misa. O si no, veamos un ejemplo muy claro, el tema de los carnavales. Los carnavales por lo general se realizan por allá, iniciando el año, como en febrero, y eso es un mundo de pecado. O sea, los carnavales son un tema de perdición altísima, de lujuria, miremos, no sé, por ejemplo, nuestro carnaval de Barranquilla, que es lo más cercano. El carnaval de Barranquilla se realiza en febrero precisamente, antes de la Semana Santa. Y por allá 9 meses después, ¿qué mes viene siendo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre es el mes donde más niños nacen. ¿Productos de qué? Del carnaval, sin contar los que se abortan, sin contar el resto de cosas que se hacen, ¿cierto? Pero sabemos que es un ambiente de muchísimo pecado, que es algo demasiado mundano, pero entonces hacemos los carnavales antes de Semana Santa, como quien dice, porque ya viene Semana Santa, en el carnaval gozamos, disfrutamos, bailamos, pecamos, nos emborrachamos, hacemos de todo, hacemos y deshacemos, pero ya viene Semana Santa y nos confesamos, si es que nos confesamos, pero rezamos parejo, vamos a todas las celebraciones de Semana Santa, no nos perdemos una sola. Entonces la persona que estaba por allá en el carnaval, parrandeando, saliendo por allá en los desfiles, haciendo miles de cosas, usted la ve en Semana Santa, en todos los actos de Semana Santa. El lavatorio de los pies, el prendimiento, que el Vía Crucis, todo, incluso se lo camina descalzo o de rodillas, hace penitencia, qué cosa tan impresionante, no se pierde una, se queda hasta las 12 de la noche en vigilia, ayuna y no de qué, porque ya pequé mucho. Ahorita voy a rezar mucho, Señor, entonces voy a empatar. Yo te voy a pagar por todo ese pecado que ya realicé. Es como esa mentalidad. E incluso muchas veces nosotros nos damos permiso de pecar pensando en qué, en que yo después empato, yo después voy y me confieso, yo después voy y rezo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Les voy a poner el ejemplo. Es como el ejemplo de un esposo que le dice a su esposa: mi amor, yo a ti te amo, tú eres la primera, tú eres la principal, tú eres la reina de mi corazón, la cosa más especial y más romántica de la vida, para ti lo mejor, yo a ti te doy gusto, te doy lujos, mira la casa en la que te tengo viviendo, en el palacio, no te falta nada, yo merco, pago servicios, te doy lo que quieras, tenemos a nuestros hijos y una cosa y la otra, pero eso sí, mi amor. Usted entiéndame que yo necesito tener otras amiguitas por ahí, pero yo salgo, paso un ratico con ellas, en fin, me divierto, pero tranquila, mi amor, que yo te amo es a ti y tú eres la primera y tú eres, mejor dicho, mi mujer, mi esposa, la señora. ¿Ustedes qué dirían de algo así? ¿Usted qué? ¿Usted se queda muy contenta con eso? Hombres, ¿eso está bien? ¿Ustedes creen que una mujer se resignaría con eso? ¿Sí o no? Y pero si es bien especial y bien romántico y bien tierno y bien hermoso y bien divino y bien de todo. No. ¿Por qué? Porque el amor exige fidelidad. El amor exige fidelidad y el amor exige coherencia. Entonces esos cristianos, entre comillas, que andan por el mundo diciendo: es que no, yo creo en Dios, es que yo amo a Dios, pero mi fe no transforma mi vida, pero su fe no toca su vida, su fe va por un lado, pero su vida va por otro, pero los mandamientos no le importan, esos no son verdaderos cristianos, porque Jesús lo dijo muy claro: el que no está conmigo está contra mí, el que no está conmigo está contra mí, es decir, el que no es su amigo es su enemigo, y eso suena muy radical, pero el evangelio es así, el evangelio es muy radical. Es que Cristo es muy radical y es que morir en la cruz por nuestros pecados es un acto completamente radical. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, digamos que ese es como un primer nivel de la tibieza, hablando a grandes rasgos, que no es en el que nos queremos detener, ¿cierto? Pero que existe en general, en la humanidad, en los cristianos en general, existe esta tibieza, ¿cierto? Bueno, en muchos existe ya la frialdad total. ¿Y después de Dios?
Pero hay un segundo nivel de la tibieza que es el que más nos interesa a nosotros y en el que nos vamos a centrar. El segundo nivel de tibieza lo llamamos la tibieza en las personas espirituales. Es como ya la tibieza en personas espirituales. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la palabra tibieza? Les voy a dar la definición para empezar a explicarlo un poco. Es un relajamiento espiritual. Relajamiento espiritual. Un enfriamiento en el amor. Relajamiento espiritual. Un enfriamiento en el amor. Que debilita la voluntad y genera un horror al sacrificio, genera un horror al sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar eso. ¿Cómo así? Estamos hablando ya en este segundo nivel de la tibieza espiritual de personas como ustedes y como yo. De personas que hemos iniciado un caminar espiritual. Tuvimos un encuentro con Cristo, tuvimos un encuentro personal con Él, ya sea en un retiro espiritual, en un grupo de oración, aquí en la consagración, y tomamos la decisión de empezar a seguir a Jesús, de empezar a transformar nuestras vidas radicalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que el inicio de la conversión se caracteriza por algo muy especial, y es que en el inicio de la conversión uno tiene mucho fervor. Yo les aseguro que la mayoría de ustedes que hayan ido a retiro, cuando uno sale de retiro, ¿cómo sale uno? No, usted sale con cara de pastel, con la sonrisa de oreja a oreja, usted sale con el rosario colgado del cuello, el que era un superateo, que cuál rosario y cuál Dios, pero usted se pone el rosario, se lo cuelga del cuello, se pone un denario en la otra mano, con el libro de Sin Oración No Hay Salvación en una mano, con la Biblia debajo del brazo, y usted sale, mejor dicho, y llega a la casa y se compra la camiseta de la Virgen María, de María Auxiliadora, y sale con su camiseta de María Auxiliadora o de Jesús de la Misericordia, y a usted no le importa que le digan lo que le digan, usted está en un fervor. O sea, eso es como cuando uno tiene una traga, cuando uno está iniciando, que se enamoró de alguien, el amor a primera vista, que usted es como un bobito por allá en las nubes y que usted piensa y siente maripositas en el estómago y un cosquilleo y ay, ¿cuándo será que la veo? Y usted siente miles de cosas, ¿cierto? Así mismo es. Cuando uno se encuentra con Cristo, uno entra en un fervor, en un amor, en un deseo de orar. Uno quisiera rezar todo el tiempo. Y usted llega a su casa y usted empieza, voy a rezar el rosario todos los días. Y lo hago de rodillas. Usted le hace el altar a la Virgen y se sienta y lo reza de rodillas. Y usted reza Santa María, Madre de Dios, con un fervor que no lo sigue nadie. Hace un rosario de 1 hora, de 1 hora y media, y a usted no le importa, y de rodillas. La misa, ¿cómo no? A las 6 de la mañana me voy para misa. Y llego a misa y me la vivo de rodillas, incluso con manto y todo de las mujeres, y mejor dicho, la misa y con esa concentración y con ese amor, y uno como que casi que levita. O sea, uno está en un estado como que, wow, Dios mío, yo no me la creo, de un elevamiento, de un amor, de un fervor, de una locura, y así sucesivamente. Estamos en un estado de fervor, en un estado de ardor, en el que sentimos ese amor a Dios, que nos sale hasta por los poros, que se nos nota, que la gente le dice, venga hermano, ¿usted qué le pasó? Esa cara de bobo, ¿qué le hicieron? Tal cosa, usted como que cambió, en fin, se nota muchísimo. Y es súper fácil para nosotros orar, es muy fácil hacer el rosario, y sí, ya llegó el jueves, vamos para la consagración donde Wilson y no sé qué, y sí, llegó viernes, vamos al grupo de oración, y sí, qué rico, nos van a hacer un retiro, y qué maravilla. No, estamos en la locura, en un fervor, en un ardor, estamos encendidos, el sentimiento nos ayuda, se nos hace súper fácil las cosas espirituales. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Hay algunos que desde el principio su conversión es más voluntariosa, pero en general somos muy así en el inicio. Pero resulta que empiezan a pasar los días, 1 semana,
2 semanas, 3 semanas, 4, en otros se demora un poco más, tal vez 5 meses, 6 meses, y resulta que empezamos como que a enfriarnos un poquito, que empezamos a sentir como una perecita para rezar. No, el rosario otra vez, no, Virgencita, ya te he rezado muchos, no tantos que le he rezado, por hoy no voy a sacar vacaciones espirituales, hoy no voy a rezar porque ya he rezado muchos. No, otra vez el rosario, llegan las 12 de la noche, no, bueno, voy a hacer cada casita de 3 Ave Marías y no sé qué. No, la misa, uy, no, es que me acosté a la 1, estoy súper cansado, estoy muy agotado, tengo mucho trabajo, entonces mañana no voy a madrugar, porque es que yo tengo que cuidar mi salud también, tengo que cuidar mi salud. No, el rosario ya no lo cargo aquí en el cuello, sino que me lo escondo en el bolsillo, si es que lo cargo. Y empieza la vida espiritual como a volvérsenos pesada, como a sentir como que nos cuesta, a sentir que se nos vuelve una cosa dura, difícil, que ya no hay tanto sentimiento, que ya como que nos fuimos enfriando, como que nos fuimos relajando, como que uy, la consagración, no, pero qué pereza, vea, está lloviendo y todo, yo mejor no voy. Señor, ¿tú entiendes que sí? Y empezamos a ir, ¿qué? Cediendo. Y empezamos a ir dejando nuestras oraciones y empezamos a dejar de hacerlas con el fervor. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos igual, porque ya nos sentimos lo mismo, porque no nos produce esas maripositas en el estómago, porque no nos produce esa sensación tan impresionante y nos dejamos envolver y caemos en eso que se llama la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es progresiva. Ella nos lleva lentamente, ella nos lleva poco a poco. A ver, yo les voy a dar como un ejemplo. A ver, por aquí, ven tú por acá. Andrés, puedes dejar el cuadernito ahí. Les voy a mostrar cómo actúa, a ver por acá, un pedacito de escaleras. Con Andrés, cómo actúa la tibieza espiritual. Resulta que el demonio, como nos ve en un proceso de conversión y estamos firmes en ese proceso y vamos avanzando y vamos muy bien, tal vez el demonio no se te va a aparecer por la noche a decirte desconviértete, peca, tal cosa, o tal vez el demonio no te va a poner, qué sé yo, una caída así fuerte, no te va a poner un pecado mortal de frente, no te va a atacar de frente, no sé, no te va a atacar de frente con un pecado de impureza o de lujuria o tal cosa. Cuando el demonio nos ataca, ven Andrés, nos coge con un pecado, así una tentación fuertísima y nos pone, qué sé yo, una ocasión de adulterio y caemos en ese adulterio, es como si el demonio nos cogiera y nos tirara. Pero como nosotros ya tenemos la conciencia de ese pecado, ¿qué hacemos nosotros? Resistir. O sea, si el demonio lo quiere atacar con un pecado de lujuria, yo te voy a empujar, pero tú no te puedes dejar. A ver si lo logro tirar. Si el demonio te quiere empujar, va a necesitar ayuda. Con un pecado de impureza o de lujuria, ¿el qué hace? No, pero déjese pues correr aunque sea una escalita. Trampa, trampa. Si el demonio te quiere tentar con el vicio, no sé, vuelve a caer en las drogas, vuelve a emborracharte y entonces uno ¿qué hace? Oigan a yo no me voy a dejar. Voy a terminar cansada yo aquí. Pero por eso el demonio no se nos viene de frente. No, pues si ya conoce, si ya se ha formado, si quiere luchar por cambiar, si se ha ido transformando. Usted ve un pecado así de frente, una tentación así de frente que se le presenta y usted ¿qué hace? Usted huye y usted se resiste. Pero en cambio el demonio lo que hace con las personas espirituales es que le va diciendo, ¿qué hubo Andrés? ¿Y qué más? ¿Y cómo estás? Venga Andrés, no, pero usted está muy cansadito. Baje pues una escalita. Usted está muy cansadito, no rece tanto, no tiene que hacer el rosario todos los días, no hay necesidad, de pronto se pasa del cielo. Y confesarse, ¿para qué tiene que confesar con tanta frecuencia? Y la misa todos los días, no hay necesidad de tanto. Y mejor quédese en la camita durmiendo. ¿Y para qué ayuno? No, ¿usted qué va a ayunar? No hay necesidad, eso es maltratar el cuerpo, eso está mal, usted tiene que cuidarse a sí mismo y se lo va llevando y se lo va llevando hasta que lo bajó. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
Bueno, quedé como sudando después de hacer tanta fuerza. Miren, el demonio no nos va a embestir de frente y se nos va a tirar así, pum, con una tentación así macabra que usted diga, ya pequé mortalmente y me fui. Porque lo que les digo, nosotros tenemos ya una decisión, una voluntad de cambio. Llevamos un proceso, ¿cierto? Pero ¿cómo si nos va a tentar? Y por eso les decía al principio que se da sobre todo en personas espirituales. Él no nos va a tirar de una, pero sí se le acerca y despacito, suavecito, deje de rezar tanto, ¿para qué reza tanto? No hay necesidad. No es que usted está cansado, mire la hora que es, no sea fanático. No, vea, con que vaya a misa los domingos, bueno, y los martes de María Auxiliadora, pues mijito, para que quede contento. Eso ya es mucho, mire que la gente ni quiera va a misa. Y mire, no, pero no sea tan exagerada. Y esa blusita de tiritas o ese straple, no, eso no pasa nada, no se preocupe, todas visten así. En esta ciudad hace mucho calor y venga para acá. Y la consagración, no, usted llegó muy cansado del trabajo, usted qué necesidad tiene de ir por allá, dentro de 15 días va. ¿Y qué va haciendo el demonio con nosotros? Nos va conversando y poco a poco no nos tienta con un pecado de frente, pero ¿qué hace? Bajémosle a la vida espiritual, no rece tanto, no se esfuerce tanto, siga sus sentimientos, usted ya tiene pereza, tranquilo, arrulla la perecita. Y nos va llevando de a poquito. Por eso la tibieza es algo progresivo. Es como cuando usted baja una olla del fogón. Usted hizo la sopa, hirvió la sopa, usted la apaga. Se enfría de una. ¿Se va enfriando cómo? De a poquitico, lentamente, hasta que se enfría por completo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces miren, ahí hay que hacer una diferenciación y es lo siguiente. Hay momentos en los que usted en su vida espiritual le puede llegar esa tentación de, ay, qué pereza, ay, ya no quiero rezar, me cuesta mucho rezar, no tengo el fervor, no, me da súper duro hacerlo, me cuesta ir a misa, me cuesta tal cosa, pero hay una gran diferencia, porque hay algo que se llama la sequedad espiritual, como los desiertos espirituales, que Dios lo puede permitir en las almas para hacerlas más santas, para que adquieran más méritos. ¿Y cuál es la diferencia entre esa sequedad espiritual y la tibieza espiritual? Que en la sequedad espiritual, aunque usted tiene esa misma sensación de que qué pereza lo espiritual, de que pereza rezar, de ya no quiero ir a misa, de ya no quiero tal cosa, de que la vida espiritual se me vuelve como pesada, como cansona, como aburrida, usted en la sequedad espiritual, ¿qué hace? Sigue luchando. No importa que yo no sienta, lo sigo haciendo. No es algo voluntario, no es algo que yo acepto, ¿verdad? En cambio, en la tibieza espiritual yo sí lo consiento. Esa misma sensación como de sequedad, de flojera, de frialdad, yo no lucho contra ella, sino que ¿qué hago? Me dejo llevar por ella y sigo mis sentimientos. ¿Está clara esa diferencia? Porque habrá personas aquí que puedan estar sintiendo, no, pero es que yo rezo, yo voy a misa todos los días, hago el rosario, le pongo amor, le pongo fervor, pero yo no siento. Tranquilo, muy bien, estás ganando muchos más méritos todavía. Tiene muchos más méritos un rosario orado con esfuerzo, con amor, con ganas, aunque no sientas, que uno hecho con todo el sentimiento del mundo. Es mucho más meritorio. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, las causas de la tibieza espiritual. Las causas de la tibieza espiritual. O sea, ¿por qué llegamos a la tibieza espiritual? ¿Cómo llegamos hasta allá? Primero, por una deficiente alimentación espiritual. Deficiente alimentación espiritual. Deficiente alimentación espiritual. Es decir, ustedes han podido ver, hemos visto en noticias, ¿cierto? Hemos visto en noticias que pasa aquí en Colombia, en La Guajira, que muchos niños se mueren ¿de qué? De desnutrición. Y tal vez pasa más cerca de nuestra casa de lo que creemos, pero no nos damos cuenta, ¿cierto?
Vemos que muchos hermanos venezolanos que les ha tocado huir de su país estaban muriendo físicamente de hambre. Esta semana, hace como 15 días, mostraron el caso de una señora que se fue para Venezuela a buscar una mejor vida y que decían que estaba atrapada sin poder regresar. Mostraban su foto del antes y del después y decían que había bajado como 48 kilos. La señora decía, sin mucho me como una comida en el día. Mostraban la nevera y a uno le daban ganas de llorar, como 2 tarritos de agua, o sea, nada, esa nevera estaba vacía. ¿Qué le pasa al ser humano cuando deja de alimentarse? ¿Qué le pasa al ser humano cuando no recibe los nutrientes que le son necesarios? Pues por Dios empieza a descompensarse inmediatamente, empieza a perder masa muscular, todos sus órganos, sus músculos empiezan a perder, a debilitarse, a decrecer, por así decirlo. Su organismo se debilita y cae como en una especie de ¿qué? De debilidad. Y puede llevar a consecuencias extremas, incluso la muerte, como lo hemos visto en el caso de nuestros niños de La Guajira, que lo menciono porque es tal vez uno de los que más hemos conocido. El no alimentarse bien, el dejar de alimentarse físicamente nos puede llevar a la desnutrición, a que se bajen nuestras defensas y a que vengan muchas otras enfermedades detrás de eso. Eso mismo sucede en la vida espiritual. Nuestra alma necesita alimentarse y muy bien alimentada. Nuestra alma necesita nutrirse y muy bien nutrida para estar sana, para estar fuerte y para poder crecer. ¿Qué pasa con nuestra alma si nosotros dejamos de comer, dejamos de darle alimento, dejamos de recibir los sacramentos, dejamos de hacer el Santo Rosario, dejamos de hacer esa lectura espiritual, si dejamos de ir a la Eucaristía, de confesarnos? ¿Qué pasa con nuestra alma si dejamos esas prácticas de piedad, esa oración? ¿Qué le pasa a nuestra alma, muchachos? ¿Qué le pasa? Se debilita por completo. Nuestra alma se debilita por completo y, digámoslo así, baja sus defensas y queda como a la deriva de que venga un germen o un virus mortal y ¡pum!, le dé la estocada final y acabe con ella. Un alma ahí lánguida, sin fuerzas, sin alientos para resistir nada, un alma ahí debilitada. Y ahí viene un segundo elemento que es como una segunda causa que tiene mucho que ver con esta. Lo primero, una alimentación espiritual deficiente, ¿cierto? Entonces nuestra alma, ¿qué le pasa? Se debilita, pierde sus fuerzas, pierde sus defensas. Y segundo, como segunda causa, dice invasión de algún germen. Invasión de algún germen. ¿Cómo así que invasión de algún germen? Miren, si usted dejó de alimentarse y está débil y está desnutrido, cualquier cosita lo mata. Cualquier virus lo mata. Cualquier enfermedad que se le pega por ahí le da la estocada final. Y así mismo pasa con nuestra alma. Resulta que cuando nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, bajamos todas las defensas y empiezan otra vez a venir, digámoslo así, los gérmenes, las tentaciones, los pecados, los vicios de antes vuelven ¿a qué? A atacarnos. Y como nos encuentran débiles y como nos encuentran sin fuerza para resistir, ¿qué hacen? Nos ganan, nos vencen, terminan triunfando ellos. Nos decía un padre, un sacerdote, el director de Santa María de la Paz Radio, nos decía un día en una charla misioneros, nos decía, muchachos, hablándonos de este tema, a una olla hirviendo no se arriman las moscas. A la olla que está hirviendo no se le arriman moscas. A la olla que está hirviendo no se le arriman moscas. ¿A qué olla se le arriman las moscas? A la que está fría. A la que está fría. Es decir, cuando nosotros espiritualmente estamos ardiendo, estamos viviendo con fervor nuestra vida espiritual, cuando estamos orando, así nos sintamos, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera, cuando seguimos nuestras prácticas de piedad, cuando estamos constantes, perseverantes, orando, encendidos con fervor, ¿sabe qué pasa? Las tentaciones se alejan, los vicios se alejan,
los pecados se van alejando. Pero cuando usted se enfría, cuando usted empieza a bajar la temperatura, vuelven esos bichitos ¿a qué? A rondar. Vuelven a rondar. Hay una frase además que dice, nadie se hace malo de repente, ¿cierto? Es decir, nadie se hace malo de la noche a la mañana. El que hoy es un sicario, un jefe de X o Y banda, de X o Y grupo armado, no salió pues de un día para otro con sus metralletas y no, tal vez empezó por robar, empezó por apuñalear a alguien o empezó por agarrarse a puños con alguien, luego mató uno, después mató dos, ya mató 3, 4, 5, después hizo una masacre y así sucesivamente se fue volviendo cada vez ¿qué? Más malo. Un tipo como Garavito, que lo tenemos como un gran violador, o sea, una cosa tremenda, un monstruo, tal vez no llegó ahí de la noche a la mañana, sino que fue algo que gradual, poco a poco empezó. Empezó con 1, con 2, con 3, empezaría por mirar, luego por tocar, luego por hacerlo con una persona adulta, luego por buscar un niño, luego por hacer aberraciones y así sucesivamente se fue ¿qué? Degenerando y se fue degradando. Y eso mismo pasa en la vida espiritual. Nadie se hace malo de repente. Nadie se hace malo de repente. Nadie se hace un pecador y un mundano de repente. Sino que eso es ¿qué? De a poquitos. Nosotros en este momento estamos en un proceso de conversión. Estamos en un proceso de cambio, de transformación de nuestra vida. Pero si nosotros en la vida espiritual, si no avanzamos, ¿saben qué pasa? Retrocedemos. En la vida espiritual, si no avanzamos, retrocedemos. En la vida espiritual, si no ganamos en virtud, en fervor, en amor a Dios, ¿estamos qué? Perdiendo y echando para atrás. Si en la vida espiritual no estamos avanzando hacia la santidad, hacia ser santos, nos estamos devolviendo un poco hacia volver otra vez ¿a qué? A lo mundano. Así, o sea, sin darnos cuenta, poquito a poquito nos vamos yendo de para atrás. Muchos maestros, digámoslo así, de la vida espiritual dicen que la vida espiritual es como un río muy caudaloso, con una corriente muy fuerte. Entonces nosotros, cuando estábamos en el mundo, íbamos ¿qué? Con la corriente, ¿cierto? Nosotros estábamos todos metidos en el río, huepa, nadando sabroso, con neumáticos y disfrutando y toda la cosa, en paseo pues. Entonces nos dejábamos llevar, el río venía, la corriente y nosotros felices, la corriente nos llevaba. Y esa corriente nos llevaba muy rápido, ¿cierto? Y era muy fácil dejarse llevar por la corriente. Súbase a un botecito, póngase un chalequito o móntese en un neumático, lo que quiera y simplemente déjese llevar. Déjese llevar, que lo lleva solito sin que usted haga ningún esfuerzo. Pero resulta que conocimos a Cristo, resulta que nos encontramos con Él y dijimos, ¿yo para dónde voy? Yo tengo que dar un giro de 180 grados. Entonces, dar un giro de 180 grados, ¿qué implica? Que voy a empezar a caminar ¿cómo? Contra la corriente. Y la corriente es muy fuerte. Y la corriente no para. Y la corriente no se detiene. Y yo tengo que empezar a nadar o a remar fuertemente, pero con berraquera, pues como se dice a lo paisa. ¿Y qué pasa si yo dejo de remar? Ay no, es que hoy no quiero remar. Es que me cansé, es que qué pereza remar. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer la corriente? ¿Será que nos quedamos en el mismo punto? Ojalá uno pudiera decir, no, voy a descansar por un tiempito y me quedo en el mismo punto, qué maravilla. No, ¿qué va a hacer la corriente con usted? ¿Va a empezar a qué? A devolverlo,
la corriente va a empezar a llevárselo para atrás, porque usted dejó de remar, porque usted dejó de luchar, porque usted dejó de orar, porque usted dejó de frecuentar la Eucaristía, porque usted dejó la confesión, porque usted dejó de hacer lecturas espirituales, porque dejó de ir al grupo de oración, porque dejó de ir a la consagración, porque dejó de alimentarse. Y se le vinieron encima esos antiguos vicios, esos antiguos pecados, se vinieron de nuevo y como lo encontraron débil, ¿qué hicieron? Grave. La tibieza espiritual nos va llevando por enfriarnos, por dejar las cosas buenas, luego al pecado venial. No, pues que una mentirita. No, pero es que una miradita ahí por ahí de vez en cuando. No, pero es que tal cosa. Y luego terminas, ¿qué? Eso te va disponiendo y preparando para un gran pecado y para una gran caída. ¿Y saben qué es lo peor? Que el demonio te hace caer. Y cuando ve que caíste, que te hizo caer, ¿saben qué tentación pone en nosotros? La desesperación. Primero te hace caer y luego te desespera, te acusa, te dice, ¿sí ves? Pendejo, sos un bobo, yo te dije que no ibas a ser capaz, volviste a caer, todo eso era una mentira, mira lo débil que sos, eso no es para vos no vas a ser capaz de cambiar nunca, vos sos así. ¿A alguien le ha pasado? No me tiene que contestar. Pero yo sé que a todos nos ha pasado en la vida espiritual, que en algún momento el demonio nos hace caer y después ¿qué hace? Nos acusa, nos desespera, nos desanima y ¡pum! Nos da la estocada final. Y hay muchas personas que en una caída, no me voy, yo no voy a volver, no, porque es que yo no voy a ser capaz de cambiar, ¿para qué? Qué bobada, yo no soy capaz. ¿Y sabe qué hacen las personas? Salen y se van. ¿Cuántos iniciaron la consagración? No sé, pero seguramente muchos más de los que están acá. Y seguramente otros han ido llegando a medida que avanza el proceso. Pero de los que iniciaron, estoy segura que no están todos. ¿Por qué? Porque seguramente el demonio los tentó, los hizo caer y los desesperó. ¿Usted para qué va a ir por allá? Si usted no es digno, si usted no es capaz, si usted no va a cambiar nunca, si usted es así, genio y figura hasta la sepultura, como dicen por ahí. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, las causas son, primero, una alimentación espiritual ¿qué? Deficiente. Y segundo, una invasión de algún germen. Hay otra frase que me gusta mucho que es del combate espiritual. El combate espiritual es un libro que se lo recomiendo, es un libro muy pequeñito, pero es una joya impresionante. San Francisco de Sales lo leyó por más de 14 o 15 años, fue su compañero, digámoslo así, como su director espiritual. Y el combate espiritual habla de las momias espirituales. Y dice, ustedes saben las momias, ¿cierto? Por ejemplo, las momias de Egipto que se han encontrado. Los cadáveres eran ¿qué? Embalsamados. Entonces, esas momias obviamente se quedan como ¿qué? Como por así decirlo, congeladas. Ni crecen, o sea, no crecen ni un centímetro, ni envejecen, ni nada. Pero tampoco se pudren, ¿cierto? Se detienen como en el tiempo. Pero resulta que nosotros no podemos ser momias espirituales. No podemos ser momias espirituales. De hecho, no existen las momias espirituales. O sea, nosotros no podemos llegar y bueno, llevo 2 años en camino de conversión, he avanzado mucho, ya vencí el vicio de la impureza, ya aprendí a mirar bien a las mujeres, ya no me tomo un trago, yo ya no me emborracho, yo ya voy a misa en semana, yo rezo el rosario. Yo creo que estoy muy bien. Aquí me voy a congelar. Y voy a congelar mis virtudes y mis méritos y lo que he alcanzado en mi vida espiritual. ¿Será que eso es posible? No es posible. No es posible. No podemos ser momias espirituales. No podemos, como quien dice, echarnos bálsamo y nos quedamos ahí. Ojalá, pero no. No es posible. También dice, el combate espiritual dice, si paras, te enfrías. Si paras, te enfrías. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, va a hacer una caminata? No sé, al Cerro de las Tres Cruces,
O supongamos, vamos al Alto de la Virgen, usted está subiendo una loma, una pendiente, y usted empieza a caminar, y a caminar, y a subir, y a subir, y a subir. ¿Y qué pasa si usted dice, no, estoy muy cansada, pero yo me siento aquí media hora? ¿Qué le pasa? Se enfría, literalmente se enfría, y empezar de nuevo le va a costar más. ¿Cómo descansa? Vaya más despacio, respire mejor, baje el ritmo, pero no pare. No pare porque se enfría. O si usted está jugando un partido de fútbol y usted ya lleva media hora jugando, pum, pum. No, un descansito, yo me siento 10 minutos. Y a los 10 minutos usted pretende entrar nuevamente a la cancha. ¿Será que eso funciona así? No. El jugador que se cambia sale para afuera y se quedó afuera, pero no vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque ya se enfrió. No pares porque te enfrías. En la vida espiritual pasa así. Si uno decide parar por un momento, parar por unos días, parar por un instante, ¿qué le pasa? Se enfría, muchachos. Se enfría y después va a ser más difícil retomar el camino. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, los daños de la tibieza espiritual. Los daños de la tibieza espiritual. Recuerden, todos podemos caer en tibieza espiritual. A todos nos puede atacar la tibieza espiritual y por eso tenemos que conocerla para estar alertas. ¿Y qué pasa cuando me viene esa tentación de no querer, como de esa pereza espiritual, de ese enfriamiento? ¿Qué tengo que hacer? Luchar más. Contraatacar, como les decía hace 8 días. Y si no siento, rezo el rosario. Y si no tengo ganas, rezo el rosario. Y si no quiero, pues me pongo de rodillas y lo rezo con más fervor. Fervor no es igual a sentimiento. Fervor no es igual a sentimiento. ¿El sentimiento favorece el fervor? Claro que sí. Hay momentos en los que uno siente que usted va al Santísimo, se arrodilla, pasan 2 horas y usted ni cuenta dio. Dios mío, como que levité. Pero hay momentos en los que usted va 5 minutos y se le hacen eternos, porque el sentimiento como que no le ayuda. Pero el fervor es más bien una decisión de hacer las cosas con amor. El amor es una decisión. Mire, eso es como en el matrimonio. Eso es como en el matrimonio. En el matrimonio uno se casa y uno recién casado, entonces la luna de miel. Y se está en el fervor, en el amor más inmenso del mundo y tal cosa y tal otra. Pero ojo, porque el amor matrimonial corre un grave peligro. Y cuando hemos estado en retiros de matrimonios, e incluso en los retiros de conversión que uno tiene la oportunidad de hablar con muchas parejas, hay una cosa que a mí me sorprende. Y es que muchas veces los matrimonios no se acaban por cosas graves y grandes, por problemas grandes, sino que se acaban por cosas pequeñas. No se acaban, a uno le sorprende que te cuentan la historia. Es que él me fue infiel, lo cogí con la otra, o viceversa. Una infidelidad que es como lo que uno más dice, Dios mío, es lo peor que puede pasar en un matrimonio. ¿Y saben qué? Las personas incluso perdonan las infidelidades y se reconcilian y siguen adelante. Y tal vez eso no es suficiente para que se acabe el amor, pero a veces sí la rutina, los pequeños detalles en la convivencia, desgasta más un matrimonio a veces que las mismas faltas graves. Es decir, así como en el matrimonio, digamos, es como para que comparemos, así como en el matrimonio hay momentos, digámosle así, de fervor, de ardor, puede haber momentos de ¿qué? De tibieza como en el amor, de enfriamiento, y eso puede deteriorar más el amor que una falta grave, incluso que una infidelidad. Esa frialdad, esa sequedad en el amor, como que esa indiferencia del uno con el otro, como que esa falta de comunicación, de ternura, de detalles, de cuidar la relación, el diálogo, todo eso le puede hacer más daño a un matrimonio que las mismas faltas graves, porque eso uno no lo advierte y lo va dejando pasar
Y eso cansa a las personas en su vida matrimonial. Asimismo pasa en la vida espiritual. A veces no nos alejamos de Dios por pecados grandes, por cosas súper fuertes, pero resulta que el día a día dejamos también entrar la rutina en nuestro amor a Dios, y ahí poco a poco nos vamos cansando hasta que preferimos ¿qué? Dejar así las cosas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Muy bien, daños de la tibieza espiritual. ¿Qué daños nos ocasiona la tibieza espiritual a nosotros? Primero, debilitamiento de la voluntad. Un debilitamiento de la voluntad. La tibieza es una enfermedad que, como les decía, como dejamos de alimentarnos, nuestra alma queda como débil. Nuestra voluntad, que ya habíamos luchado, ya la habíamos enderezado mucho, habíamos logrado vencernos a nosotros mismos en muchas cosas. Resulta que ahora, por esa pereza espiritual, por ese relajamiento, por ese empezar a ceder, entonces ya cualquier cosita me vence. Ante cualquier tentación caigo, ante cualquier tentación cedo, no tengo la fuerza para resistir. ¿Por qué? Porque estoy débil, y empiezo a caer en cosas que yo ya no caía. Entonces resulta que yo era muy mal geniada, un ogro mejor dicho, pero empecé a orar, a convertirme, a trabajar en la piedad, en la virtud, y resulta que empecé a transformarme con la gracia de Dios, ¿cierto? A volverme más cariñosa, más dulce, más tierna, más paciente a la hora de hablar, más delicada. Pero resulta que empezó a entrar la tibieza espiritual en mí. ¿Y qué pasó? Otra vez el ogro, el Hulk, empezó a salir, ¿cierto? Otra vez empezó a salir de mí, empezó a mostrarse. O resulta que yo ya el tema de la pornografía, ese vicio, lo corté de raíz. Porque empecé a ir a misa a diario, porque empecé a confesarme, porque empecé a mortificarme, porque empecé a rezar el rosario, porque empecé a luchar y saqué el computador de mi pieza y el televisor también lo saqué. Pero como me empecé a enfriar y empecé a relajarme y mi alma se empezó a debilitar, se me apareció una de esas páginas que te salen de la nada, página de pornografía, y no fui capaz de aguantar la tentación. No tuve la fuerza para vencer esa tentación cuando antes sí la tenía. Ahora mi voluntad está otra vez como débil y empiezo a caer nuevamente en pecados que yo creía o que yo sentía en los que ya había avanzado y ya había dominado en gran parte. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Hay una historia que cuentan de un pianista y dicen que cuando un pianista deja de practicar un día, de tocar su piano durante un día, lo notan sus compañeros, digámoslo así, sus colegas. Uy, te desafinaste. Cuando deja de practicar 2 días, lo nota él mismo. Dice como que, uy, fue más chica, me desafiné, uy, me relajé, estoy dejando de practicar. Y cuando deja de practicar su arte, durante 3 días lo empieza a notar incluso su público, se empieza a dar cuenta. Y así mismo nos pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de orar, de luchar y de vivir todas esas prácticas de piedad, de alimentarnos espiritualmente, de estar en son de combate, de mejorar, de caminar, ¿qué pasa? Primero lo nota ¿quién? Dios. Dios se da cuenta, obviamente Él se da cuenta porque lo ve todo. Después lo noto yo, porque me empiezo a dar cuenta, esto me está costando mucho. Estoy cayendo otra vez en esto. Estoy cayendo otra vez en este pecado, estoy cayendo otra vez en este vicio, esta tentación me está pudiendo, esto me está perturbando. Y empieza uno a darse cuenta, esa lucha otra vez se le crece, se le hace fuerte. Y tercero, lo empiezan a notar ¿quiénes? Los demás. Los demás empiezan a ver, ve, ¿y a vos qué te pasó?
Mi hijo, le dice la mamá al muchacho, ¿y a usted qué le pasó? ¿Cómo está de fervoroso y lleva ya 4 días sin ir a misa? Ve, ¿y usted por qué no volvió a rezar el rosario? Ve, ¿y usted por qué está otra vez tan mal geniada? Ve, ¿y usted por qué está otra vez tan alegón o tan cansón? ¿Usted por qué está otra vez tan mala clase? ¿Usted por qué está otra vez tan soberbio? ¿Qué le pasó si usted había cambiado? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que empezó a ceder terreno, empezó a relajarse, empezó a dejar de practicar, de entrenar con tenacidad y empezó otra vez a salir a flote esas cosas con las que cargábamos antes. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Segundo, daño de la tibieza. Primero, debilitamiento de la voluntad, ¿cierto? Segundo, ceguera de la conciencia. Ceguera de la conciencia. ¿Cómo así que ceguera de la conciencia? Nuestra conciencia empieza otra vez como a oscurecerse. Resulta que en este proceso en el que vamos, nuestra conciencia se va formando y vamos aprendiendo muchas cosas, ¿cierto que sí? Vamos sabiendo qué es pecado, qué no es pecado, qué está bien, qué no está bien, y nos vamos educando en la conciencia, se nos va esclareciendo. Pero resulta que con la tibieza espiritual, cuando nos volvemos a enfriar, otra vez la conciencia empieza como a cegarse. Entonces, lo que antes para mí era pecado, ya no es pecado. La conciencia empieza a ponerse otra vez como laxa, amplia, relajada. No, eso para mí ya no es pecado. No, pero es que eso, pegarme una emborrachadita y de vez en cuando, no, eso no es pecado, qué bobada. No, pero es que un besito con la novia, una caricia, un desliz, una pruebita de amor, no, eso no es pecado, yo sigo rezando igual. Y empieza la conciencia a ponerse laxa, empieza a llamar aquello que es pecado, ya no lo ve como pecado. Ya no lo ve como pecado y empieza a ceder. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. O aquello que era grave ya no lo ve tan grave. Uy, no fui a misa el domingo. Ah, pero no pasa nada, tampoco, eso no es tan grave. Porque nuestra conciencia empieza a relajarse. Tercero, pérdida del deseo de santidad. Pérdida del deseo de santidad. Es decir, mi anhelo, mi meta ya no es la santidad, ya no es Dios, sino que mi meta son otras cosas, graduarme, ser profesional, casarme o en fin, todo menos la santidad. Cuarto, voy a agilizar un poquito para que lo podamos ver hoy completa. Cuarto, búsqueda de satisfacciones inferiores. Búsqueda de satisfacciones inferiores. ¿Cómo así? Empezamos otra vez a retroceder a cosas que ya habíamos superado. Entonces, como ya lo de Dios no me satisface, como ya lo de Dios no me llena, como ya lo de Dios no me produce alegría, como ya lo de Dios no me da plenitud, entonces mejor me vuelvo a ver novelas, a verme por allá, no sé qué novelas están dando. El Señor de los Cielos, oiga, ¿qué más? Exatlón Colombia, creo que se llama así, ¿cierto? Ah, ¿lo vieron? Entonces empezamos otra vez, ¿no? A perder el tiempo viendo novelas, dedicarnos a ver televisión, otra vez con las amistades de antes, buscamos las amistades de antes, otra vez empezamos a buscar diversiones y otros placeres porque lo de Dios ya no me satisface. Y así poco a poco nos vamos yendo. Y por último, la quinta, de pequeñas caídas se preparan las grandes. Es decir, de esas pequeñas caídas que empezamos a tener, esas pequeñas caídas nos van preparando ¿para qué? Para las grandes caídas. Esas miraditas que me permitió otra vez, esos deseos, imaginaciones, pensamientos en los que me deleité otra vez, me van preparando nuevamente ¿para qué? Para volver a la impureza, para volver a la masturbación o a la fornicación e incluso al adulterio, porque empecé a ceder terreno. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Esos son los daños que produce la tibieza espiritual en nuestra alma, es decir, la debilita, la postra, mejor dicho, como que la postra por completo. Pero ¿cuáles remedios? Hablemos de los remedios para finalizar.
los remedios para luchar contra la tibieza espiritual. ¿Cuáles son esas armas que debemos usar para luchar contra la tibieza espiritual? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo hasta ahí, listo, porque son las 9:15. Bueno, 9:20 dicen algunos. Entonces, para no darlo así como a la carrera, como por decirlo, los remedios los vamos a ver en la próxima lección, ¿cierto? El próximo jueves concluimos el tema de la tibieza espiritual. Vamos entonces a orar. Sí, son supremamente necesarios. Ya vimos el diagnóstico de la enfermedad, ahora, ¿cuál es la cura? Vamos a ofrecerle al Señor, a Jesús Eucaristía aquí presente, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiéndole que nos ayude, que nos dé la gracia de la perseverancia final. Perseverancia final. Son muchos los que empiezan, pero pocos los que terminan. Son muchos los que empiezan. Es de muchos empezar, pero es de santos perseverar. Es de santos perseverar. Por eso, Señor, te pedimos en esta noche a través de tu Santísima Madre, para todos nosotros la gracia de la perseverancia. Danos la luz y el discernimiento para reconocer en nosotros, Señor, si hay tibieza espiritual, si nos hemos enfriado, si hemos bajado el fervor, la devoción, si sentimos que ya la vida espiritual se nos volvió una carga, un peso, algo maluco, aburridor, cansón. Danos la gracia del amor, del fervor, de aquella primera disposición.